más grande y digno de alabar. Me ayuda al enemigo a derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Solamente para que sepan que estamos ya casi listos para esta transmisión, este tiempo muy especial donde el Señor nos permite unirnos en nuestras diferentes casas, en nuestros lugares diferentes geográficos, unirnos para rendirle tributo a Él, porque eso es lo que queremos hacer, rendirle juntos tributos a Él, aún en la lejanía de cada uno de nosotros. Los animo mientras tanto a que vayan a buscar sus Biblias, que las alabanzas que le fueron enviadas por medio del correo electrónico las tenga listas también, porque esas son las que vamos a cantar. Una de las bendiciones que vamos a tener en esta tarde es la compañía de nuestro hermano Luis Esperanza, que nos va a estar conduciendo con estas alabanzas. Bendito sea el Señor. En unos segundos daremos inicio entonces a este servicio a nuestro Dios. Muy buenas tardes entonces, mis amados hermanos, ya de manera oficial. Quiero comenzar leyendo esta porción de las Escrituras, escrita en una época muy difícil para el pueblo de Israel, escrita por el profeta Jeremías, y se encuentra en el libro de Lamentaciones, el capítulo 3, el versículo 37 en adelante, dice de la siguiente manera: ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú nos perdonaste. Siempre son palabras pertinentes para nosotros y un recordatorio muy especial en estos días. Permítame tener una pequeña palabra de oración para entregar todo este momento en las preciosas manos de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, esta porción de las Escrituras nos recuerda una vez más que tú eres Dios en los cielos y que nosotros tan solamente habitamos aquí en la tierra. Que tú eres Dios que estás en todas partes y en todo lugar. Que tú eres el Dios que miras y sobrevees, supervisas todo lo que acontece en todo el universo. Y no solamente eso, sino que sustentas cada una de las galaxias, cada uno de los planetas, cada una de las vidas que vivimos en este planeta Tierra. Te alabamos, Señor, porque así como decía el profeta, de ti salen estos acontecimientos también que muchas veces no son agradables a nosotros. Y tú los permites para sacudir
nuestra inteligencia, nuestra sabiduría terrenal, para hacernos reflexionar, para hacernos levantar nuestro rostro hacia arriba y para recordarnos que apartados de ti no podemos hacer absolutamente nada. Queremos darle las gracias, bendito Señor, porque una de las cosas que tú con claridad nos hablas a través de la Biblia es que si hay algo por lo cual debemos lamentarnos, no son por las catástrofes terrenales, las catástrofes que la naturaleza pueda traer por causa del pecado. Debemos lamentarnos de eso, debemos lamentarnos, nos recuerda el profeta Jeremías, por nuestro pecado. Debemos escudriñar nuestros caminos, debemos meditar y reflexionar cómo hemos estado caminando. Entonces, Señor, que este sea un momento de reflexión comunitaria a través de esta transmisión, a través de este tiempo, una reflexión y una meditación comunitaria en cómo está caminando nuestra vida contigo, en cómo está nuestra relación de hijos contigo. Y si alguna persona no creyente mirara este video o este tributo que rendimos a ti, que también tú puedas hacer por tu Espíritu Santo, que esa persona también reflexione y medite en cómo está su vida, cómo está el tema de Dios en su vida, cómo está la persona de Dios en su vida, cómo está el tema de la palabra de Dios en su vida, y pueda hacerlo reflexionar, Señor, usted con favor y misericordia, como lo hizo con nosotros, y que esta persona, hombre o mujer, joven, pueda salirse de sus malos caminos y venir y buscarte a ti. Entregamos este tiempo en sus manos para su gloria, para su honra y para nuestra gran edificación. Esta tarde, como decía al principio, tenemos la bendición que nuestro hermano Luis Esperanza nos va a conducir con algunas alabanzas. La primera de estas alabanzas es de nuestro hermano Marco Barrientos y es una alabanza preciosa. Así que los animo a que juntos elevemos nuestro corazón al Señor. Hermano Luis. Como decía el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Cantémosle con alegría ahí donde usted está, mis queridos hermanos, estas alabanzas al Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu gloria y majestad. Glorioso Salvador, divino Redentor,
creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu gloria y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos su gloria nos llenará y veremos tu gloria y majestad. Y decimos amén, ¿verdad, hermanos? Decimos amén con todo nuestro corazón. Ese es el Dios al cual nosotros adoramos, alabamos y bendecimos de lo más profundo de nuestro ser por esa salvación tan grande que nos ha dado. Los animo a que tomen su Biblia. Vamos a leer en Primera de Pedro capítulo 1 todo el capítulo. Vamos a animarnos a través de esta porción extendida de la palabra del Señor. Mi esposa Marta Eugenia va a pasar a dirigirnos en esta lectura bíblica. Que Dios les bendiga, amados hermanos, amigos, y teniendo nuestra Biblia abierta en Primera de Pedro, vamos a leer todo el capítulo 1. Espero que estén listos y vamos a leerlo con reverencia, con gratitud, porque tenemos esta palabra de Dios en nuestras manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos
se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Dios les bendiga. Y es nuestra convicción, queridos hermanos, que solo una lectura pausada, reflexiva y con meditación en la Escritura, solo eso ya es de gran bendición. Continuamos en esta tarde entonces con nuestra reflexión a través de la primera carta de Pedro. ¿Qué cosas tiene esta carta para nosotros en esta época tan especial? Présteme atención, tenga su Biblia abierta ahí en la primera carta de Pedro y présteme atención aquí, a mí, al frente. Escuche este listado de cosas de las cuales los psicólogos nos hablan el día de hoy. Falta de libertad, soledad, aburrimiento, estrés, ansiedad, temores, angustia, irritabilidad, nerviosismo, confusión, miedo, culpa, insomnio, pensamientos negativos, dificultad en la concentración, pérdida de eficacia en el trabajo, incremento en los hábitos adictivos de pornografía, alcoholismo y otras cosas y sustancias que provocan dependencia. Estos son, dicen los psicólogos el día de hoy, algunos de los problemas mentales y espirituales que muchas personas padecerán o ya están padeciendo en estos momentos de la confinación, del confinamiento que tenemos por causa del coronavirus. Nosotros los cristianos podemos decir no es para menos. Pues cuando una persona ha estado acostumbrada a llenar su mente y su corazón exclusivamente con las cosas terrenales,
con todo esto que se mira debajo del sol, aquí debajo de las nubes, sin traspasar eso y levantar un poco más la mirada hacia Dios, la única exclamación que puede venir a nuestro ser es la misma exclamación que hizo el rey Salomón en su oportunidad cuando él exclamó: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Miré, agregó el rey Salomón, miré todas las cosas que se hacen en esta vida, y la conclusión a la que llegó fue esta: y he aquí que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Eso lo encontramos en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1, versículos 2 y versículo 14. Pero debido a que nosotros los cristianos no somos inmunes a caer en situaciones similares, particularmente ahora que nos encontramos al inicio de esta 7ª semana de cuarentena, pues lo que necesitamos hacer es limpiar nuestras mentes poniendo en práctica aquellas palabras que el apóstol Pablo muy cariñosamente envió a sus hermanos amigos en Filipos. Y recuerde, mientras él se encontraba encerrado en 4 paredes. Y él les dijo lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. No existe nada mejor para limpiar nuestra mente que echar mano de uno de esos preciosos medios de gracia que Dios nos da, que es su bendita palabra, la palabra del Señor. Vayamos nuevamente a reflexionar en esta carta del apóstol Pedro, en una de esas porciones. En esta oportunidad serán los versículos 13 al 17 de la primera carta. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 17, que dice así. Ustedes lo tienen ahí en la pantalla. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Como todo el resto de la Escritura, es preciosa la palabra del Señor. Mis amados hermanos, el mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta tarde es ese: ¿qué hacer para mantener un corazón saludable en este tiempo de cuarentena? ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedes hacer tú para mantener un corazón saludable en este tiempo de cuarentena? Pero como necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para hacernos entender y a ponernos a aplicar esta palabra en nuestro corazón y en nuestra vida, oremos en este momento. Padre, aquí venimos necesitados de ti, diciéndole: si usted no ilumina el entendimiento espiritual nuestro, no vamos a poder entender cuál es el mensaje precioso que usted nos tiene a través de esta porción de Primera de Pedro, capítulo 1, del 13 al 17. Y por esa razón le pedimos: ayúdenos, Espíritu Santo, ayúdenos, Espíritu del Señor, a estar atentos, a no estar levantándonos, aún estando en nuestra casa, a no estar distrayéndonos, sino a poner atención en este corto tiempo, poner atención a este consejo que sale de la propia boca suya, esta carta de Primera de Pedro. Señor, ayúdenos a entender el mensaje suyo y ayúdenos a poner en práctica este mensaje suyo el día de hoy, para nuestra bendición,
para su gloria y también para nosotros ser de bendición a aquellos que se encuentran a nuestro alrededor. Se lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es el mensaje entonces en esta tarde? ¿Qué hacer para mantener un corazón sano en la cuarentena? Recordemos que el apóstol Pedro escribió esta carta no a creyentes turistas mientras se encontraban veraneando ahí en las playas del Mediterráneo. El apóstol Pedro escribió estas palabras a cristianos que por motivos de su fe en Cristo Jesús habían sido perseguidos y habían sido dispersados en toda esa región del Asia Menor, de lo que ahora nosotros conocemos como Turquía. Estas exhortaciones fueron dirigidas a cristianos que estaban padeciendo persecución y muchas limitaciones, no debido a una plaga como lo estamos nosotros en este momento, sino debido a su compromiso de seguir y de servir fielmente a su Señor. Y yo pregunto, ¿qué será peor? ¿Qué será peor, mis hermanos? Mantenerse bajo una presión constante de persecución a riesgo de la vida, o mantenernos encerrados en la misma casa y en la misma habitación mientras pase la cuarentena. ¿Qué será peor? Hay hermanos nuestros en países como China, Laos, Pakistán, India y muchos otros países que cada día, desde que fueron movidos por nuestro Padre Celestial a rendir sus vidas a Cristo Jesús, viven bajo la constante amenaza de perder sus bienes o sus vidas. Y aquí viene otra pregunta. ¿Qué hacen ellos? Porque cuando uno escucha los testimonios de ellos, uno dice, wow, ¿qué hacen ellos para mantener un corazón saludable en medio de situaciones tan difíciles como esas? ¿Qué dijo el apóstol Pedro a sus hermanos perseguidos que deberían hacer para mantenerse sanos emocional y espiritualmente a pesar de la persecución? Porque este es el punto. Si por la gracia de Dios entendemos estas cosas, también tú y yo, nosotros los cristianos, lograremos tener un corazón saludable aún en medio de situaciones como esta de la cuarentena, o peor, de persecución espiritual, si tan solo las ponemos en práctica. ¿Qué hacer entonces para mantener un corazón saludable en esta cuarentena? 3 cosas voy a subrayar en esta tarde con respecto a este pasaje, pero la primera de ellas es esta: mantengamos un sentido de alerta. Mantengamos un sentido de alerta. Observe lo que dice el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Otra traducción dice, dispónganse para actuar con inteligencia. Y el mensaje es este: no se duerman. Este es el consejo seco, el consejo directo de la palabra del Señor. No se duerman, no nos durmamos. Para que el creyente, dice la Biblia, para el creyente, dice la palabra del Señor, no debe haber ningún momento de ocio, ningún momento de inactividad espiritual. La cuarentena no debe provocar en nosotros que andemos bostezando espiritualmente todo el tiempo. Y aquí creo yo que las palabras dichas en el libro de Proverbios hacen una buena ilustración de esa haraganería espiritual en la que podríamos caer por causa de esta cuarentena. Dice allá Proverbios: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Y más adelante hace una descripción del estado catastrófico en el que se encontraba la viña, la propiedad de ese haragán, diciendo:
Pasé por el campo del perezoso, por la viña del falto de juicio, y había espinas por todas partes. La hierba cubría el terreno, y el lindero de piedras estaba en ruinas. Ilustración que el libro de Proverbios nos hace de lo que pudiera ser la calamidad también espiritual de nosotros si no le prestamos atención. Porque así estará nuestro corazón si esta cuarentena nos vuelve o nos convierte en cristianos adormitados. Pablo dio la misma exhortación a los cristianos allá en Roma, diciéndoles estas palabras en Romanos capítulo 13, versículo 11. Es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermanos, Pedro, el apóstol, con un corazón pastoral, al inicio de su carta nos ha estado asegurando lo práctico que es el Evangelio del Señor. Nosotros como cristianos poseemos una esperanza inconmovible e indestructible debido a la gracia y a la fidelidad de nuestro gran Dios. Él nos ha provisto de la perfecta salvación únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos lo mejor que cualquier ser humano no tiene y que algún día se va a dar cuenta que hubiera querido tenerla. ¿Y qué es eso que nosotros los cristianos poseemos? La paz con Dios. Esto es lo que debería hacer que los santos de Cristo viviéramos no solamente confiados y descansados, sino también productivos por causa de esa esperanza bienaventurada futura de la que nos habla el apóstol Pedro aquí, aún en tiempos de encerrona como estos que estamos viviendo en este momento. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál puede ser el problema grande para nosotros? El problema grande es que a lo mejor hemos caído y empezado a distraernos y a enredarnos con los deleites que este mundo nos ofrece en bandeja de plata. Esto lo que nos ha hecho es, nos ha empujado a devaluar esa jugosísima herencia de la que estuvimos hablando el domingo anterior, herencia espiritual que el Señor nos tiene preparados para el futuro. Y esto esta condición de estar viendo y de estar siendo distraídos por las cosas de este mundo, nos puede llegar a convertir en personas cristianos aburridos y cristianos haraganes espirituales, al ver que esa razón de la gracia que viene con Cristo Jesús no aparece porque tarda en su venida. Y para que esto no ocurra, el apóstol Pedro exclama aquí en este versículo 13: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dispónganse para actuar con inteligencia, no se duerman. Y una vez más quiero subrayar: manténganse listos para la acción. Esto es lo que nos está diciendo. Mantener un espíritu de alerta. Manténganse listos para la acción. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Zóquense bien el cinturón para que no se enreden en sus vestidos. Ellos usaban faldas en aquel tiempo, y para hacer alguna tarea apropiada o para enfrentar al enemigo, lo mejor para no enredarse era socarse el cinturón. Y eso es lo que el apóstol Pedro está queriendo ilustrarnos el día de hoy. Zóquense bien el cinturón para estar listos para la acción. El escritor de Hebreos dijo allá en Hebreos 12: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pablo, allá en Efesios capítulo 6, dijo: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, para que podáis resistir en el día malo. En otras palabras, nos está diciendo: prepárense para entrar en acción en cualquier momento. La cuarentena no es para estar adormitados espiritualmente. No.
No es momento para que estemos como tontos, con nuestra mirada en el vacío y con nuestra boca abierta como si no hubiera nada por lo cual preocuparnos. Claro que sí, mis amados hermanos, hay que preocuparnos por nuestra alma, por nuestra fe preciosa que el Señor nos ha dado. No permitan que les entre sueño. No se pongan a cabecear, no pongan una mano sobre la otra para dormir. No sean como la puerta que gira sobre sus bisagras, igual nosotros girando sobre nuestras camas espirituales del deleite. Estemos conscientes que el día malo es hoy, es este tiempo, es esta vida que tú y yo vivimos aquí en esta tierra. No nos podemos dar el lujo de haraganear espiritualmente, querido hermano y querida hermana. Seas adulto o seas joven o seas muchachito, no nos podemos dar ese lujo. Mantengámonos listos para la acción, pero también mantengámonos sobrios. ¿Qué es lo contrario de sobrios? Ebrios. Una persona ebria por el alcohol está fuera de sí. No tiene control de ella misma. Sufre alucinaciones, se cree lo que no es, hace disparates. Y el apóstol Pedro, más adelante aquí en su primera carta, él nos dice lo siguiente: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pablo dijo a los cristianos allá en Tesalónica: por tanto, no durmamos como los demás. Las personas sin temor a Dios duermen espiritualmente. Es un sopor increíblemente grande el que los agobia y los acoge. Pero dice el apóstol Pablo: no, nosotros no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Nosotros, continúa diciendo el apóstol Pablo y a los tesalonicenses, que somos del día, seamos sobrios. Sí, los que son de la noche, déjenlo pues, que se duerman. Pero nosotros que ya pertenecemos, ya fuimos sacados de las tinieblas a la luz admirable del Señor, que somos hijos de la luz, ya no de las tinieblas, pues nosotros debemos ser sobrios. Porque no solo el alcohol o las drogas pueden hacer que alguien haga disparates, no. También se pueden hacer disparates al no estar haciendo nada. Al estar haraganeándonos, eso nos puede llevar a hacer disparates. Se habla el día de hoy que la violencia intrafamiliar ha crecido increíblemente en sus números. Se habla también que la pornografía se ha incrementado. Pero también se habla, por otro lado, de ese acomodamiento imperceptible que se está arraigando en el corazón de muchos parroquianos. Y al hablar de parroquianos hablo de parroquias, hablo de iglesia, de asistentes a iglesias. Y hay un acomodamiento imperceptible que se está arraigando en esos corazones, los cuales, ¿sabe qué? Están encontrando mucho más confortable y más deleitoso participar en cultos cibernéticos, aún en pijamados, que hasta les está dando terror pensar que pronto van a regresar nuevamente a tener sus cultos en vivo. Tremendo, mis queridos hermanos. El Señor nos dice: tengamos cuidado. Jesús lo dijo así, hablando en la parábola del sembrador, de esa semilla que cayó entre espinas. Cuidado, habrá algunos que oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, llámesele coronavirus, infectarse, llámele falta de trabajo, falta de dinero, la refrigeradora vacía, el caer enfermo, las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y cómo voy a pagar mis grandes naves que me he comprado, cómo voy a pagar esta mansión de lujo que tengo, esta ropa que tengo, cómo voy a pagar mis tarjetas de crédito y muchos otros malos deseos, dice,
entran en su interior hasta ahogar la palabra, de modo que ella no llega a dar fruto en la vida de esa persona. Marcos 4:19. Y en otra parte, Jesucristo dijo: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Mantengámonos en un sentido de alerta, mantengámonos listos para la acción, mantengámonos sobrios. Allá el libro de Proverbios, la sabiduría hablando como si fuera la sabiduría personificada, o sea, Dios a través de la sabiduría personificada dice: bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día. Esto es mantenerse sobrio, esto es mantenerse listo para la acción, escudriñando la palabra de Dios todos los días. ¿Será que si lo ponemos en la balanza, las películas de Netflix ya te las acabaste? Y te pregunto yo, ¿ya te acabaste también la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis? Dice Pablo, perseverando en la oración, velando cada día en ella con acción de gracias. Esa es otra cosa para mantenernos alertas, listos para la acción, sobrios, orando, buscando el rostro del Señor. Y dice Hebreos 13:16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. El servicio a otros. Que no hay nada que hacer. ¿Cómo que no hay nada que hacer? No, mis queridos hermanos, el Señor nos llama a ser creativos, a utilizar nuestra imaginación, a leer la Escritura y decir, no hombre, si hay tanto que hacer, aún en la cuarentena hay tantas cosas de bendición para otros que yo puedo hacer y de bendición para mí que yo pueda hacer. Esto es mantener un sentido de alerta. Si hacemos estas cosas con la ayuda del Señor, mantendremos un corazón saludable aún en medio de esta cuarentena. Segunda cosa que nos subraya aquí esta porción de la Escritura: cultivemos una vida santa. ¿Qué hacer para mantener un corazón saludable? Bueno, lo primero, mantengamos un sentido de alerta. Segundo, cultivemos una vida santa. Mire lo que dice versículos 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Sabe qué es otra cosa que los psicólogos han subrayado de esta cuarentena? Es esa dificultad, dicen ellos, es esa dificultad de esa tensión que existe entre lo que alguien quiere hacer con lo que puede hacer. ¿A qué me refiero? Bueno, esa tensión que dice: yo quisiera andar allá afuera, todo el mundo quisiera andar allá afuera, ya quisieran salir, ya que la cuarentena se acabara, que abran las puertas y todo el mundo salir a la calle. Pero no pueden, porque hay una restricción. Y dicen, esa es otra de las dificultades, dicen los psicólogos, que se da el día de hoy, esa tensión entre lo que alguien quisiera hacer y lo que no puede hacer. Pero ¿saben qué? Para el cristiano, para nosotros los cristianos, existe una tensión muchísimo más elevada, más grande, más fuerte. Una tensión que se va a mantener en nuestra vida mientras vivamos aquí en este planeta Tierra. Esa tensión de esa lucha entre esta naturaleza pecaminosa luchando por salir y aflorar de nuestro ser contra lo que el Señor nos dice y nos pide hacer a través de su palabra. La Biblia lo llama la lucha espiritual. Esa es una tensión que tenemos el día de hoy. Y viene el Señor y nos dice el día de hoy: cultiven una vida santa mientras están encerrados. Cultiven una vida santa. Esa de la cual, esa lucha espiritual que se da en nosotros, es de la que tenemos que estar alertas también. El apóstol Pablo lo puso de esta manera: el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Hermanos, en ninguna parte de la Biblia encontraremos algo que nos asegure que esta cuarentena es un periodo para que el cristiano alivie esa tensión de esa lucha espiritual. En ninguna parte de la Escritura va a encontrar usted eso. ¿Por qué razón?
Y dice la Biblia, porque el cristiano, el Dios del cristiano, sigue siendo un Dios santo desde la eternidad y hasta la eternidad. La santidad, como dijo el hermano F.F. Bruce, la santidad es la propiedad solamente de Dios, es la totalidad de sus atributos divinos, es la suma del ser eterno, es la esencia de la deidad. Nuestro Dios es santo y por eso Él nos exhorta a nosotros los cristianos, aún en este tiempo de cuarentena, aún en este tiempo cuando nuestra tendencia es a bajar la guardia, es a sentirnos livianos y así, bueno, en este tiempo de vacación espiritual, no. Dice la palabra del Señor, este es tiempo para que nos dediquemos también a cultivar la santidad, porque Dios continúa siendo santo. Él no se da vacaciones en su santidad ni lo desea. Esto es el llamado de Dios para nosotros. Este tiempo de cuarentena es una exhortación también a esto. ¿Qué hacer para tener y mantener un corazón saludable? Bueno, cultivar la santidad en nuestra vida también. Más adelante, en su carta, el impetuoso apóstol Pedro hace un ardoroso llamado diciendo, allá en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 3, baste ya el tiempo presente para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya basta, está diciendo el apóstol Pedro a nosotros los creyentes, a nosotros los hijos del Señor. Ya basta, punto final a toda esa costumbre antigua que nosotros teníamos y cómo vivíamos. Ya se acabó. Y aquí el apóstol Pedro, familiarizado con el libro de Proverbios, es como si nos estuviera diciendo, usando las mismas expresiones de ese libro, de parte de Dios: hijo mío, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Oye, hijo mío, y recibe mis razones. Hijo mío, está atento a mis palabras. Hijo mío, hija mía, está atenta a mi sabiduría. No somos cualquier persona, mis amados hermanos, no somos cualquier persona. Somos hijos e hijas de Dios por la fe en Cristo Jesús. Somos hijos por adopción de Dios. Por el Espíritu de Dios que habita en nosotros, dice la palabra del Señor, es que nosotros tenemos esa bendición y esa libertad de poderle decir a Él: Abba, Padre. Al Dios majestuoso, al Dios glorioso, al Dios colosal, al Dios apartado absolutamente de toda su creación, nosotros sus hijos, por causa del Espíritu Santo, le podemos decir a ese gran Dios: Abba, Padre. Entonces dice Pedro, mostremos pues ese amor de hijos obedientes. No nos dejemos amoldar, no nos dejemos gobernar por los malos deseos ni los malos impulsos que antes teníamos. Grabémonos bien en nuestra mente y en nuestro corazón. Ya no podemos ser manipulados por nuestros instintos humanos, sino ahora podemos ser controlados por el Espíritu de Dios. Nuestra gran vocación, nuestro gran llamado es obedecer a nuestro Padre Celestial, ese Padre lleno de gracia, lleno de amor, lleno de misericordia. Y el momento en que convirtamos, se nos haga carne esta realidad en nuestra vida, entonces en ese momento encontraremos el mayor placer en obedecerlo. Ya no será carga. Allí nos desearán claras esas palabras de Jesús: mi yugo es fácil, ligera mi carga. Se hará clara y realidad esas palabras del apóstol Juan cuando escribió en su primera carta que los mandamientos del Señor no son gravosos. Pero primero tiene que existir un amor hacia nuestro Padre y la obediencia va a nacer de ahí y será una obediencia amorosa. Toma nota de lo siguiente. Este no es un llamado que Dios le hace a los ángeles. No.
Este es un llamado que Dios nos hace a nosotros, creyentes, sí, pero seguimos siendo hombres y mujeres de carne y hueso, en quienes todavía mora la naturaleza caída. Y esto es lo asombroso de ese llamado del Señor a cultivar la santidad. Como dijo un predicador hace algún tiempo, ¿por qué fueron santos los santos? Y responde, porque estaban alegres cuando era difícil estarlo. Porque eran pacientes cuando era imposible esperar. Porque avanzaban cuando tenían más deseos de estar quietos, cómodos pues. Porque callaban cuando era más fácil hablar. Porque se mostraban agradables cuando sus deseos internos le pedían a gritos ser groseros. Y Jesús dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Es decir, nosotros somos la luna que refleja los rayos gloriosos de nuestro sol de gloria y de justicia. Pero hablando físicamente, la luna tiene un lado oscuro. Un lugar oscuro porque nunca llegan los rayos del sol. Entonces, utilizando esa realidad física, ¿cómo cultivar la santidad en mi corazón? Y aquí está el punto. Permitiendo que los rayos santos de la gloria de Dios penetren hasta el último rincón de nuestra alma. Como muy bien lo ilustró alguien diciendo lo siguiente: entre más cerradas estén las cortinas en mi habitación, más oscuro será ese lugar. Pero cuando se abran las cortinas de par en par, los rayos del sol entrarán inmediatamente, haciendo que las tinieblas también desaparezcan inmediatamente. Y esto es, si nos exponemos diariamente a meditar en la palabra del Señor y a buscarlo fervientemente en oración, estaremos abriendo las cortinas de nuestro corazón para que penetre a nuestro interior la luz del Señor. Esta cuarentena no es una oportunidad para que nos volvamos descuidados en nuestro trato, en nuestra relación, en nuestra comunión íntima con nuestro Dios. Ni tampoco es una oportunidad para volvernos incrédulos de sus promesas. ¿Qué hacer para mantener un corazón saludable en esta cuarentena? Manteniendo un espíritu de alerta, cultivando la santidad en nuestra vida. Y un tercer punto corto que quiero mencionar también, que lo menciona aquí Pedro. Alimentemos el temor a Dios, dice el versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La idea equivocada que muchas personas tienen de Dios los hace llegar a pensar y a llegar a conclusiones que no son correctas cuando dicen, bueno, como Dios es tan bueno y como Dios es amor, al final pues todo el mundo se va a salvar, nadie se va a condenar, nadie se va a ir al infierno. Sin embargo, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el día del juicio viene, el día del juicio de Dios viene. Y ese día de juicio es un día severo, difícil. Y la única forma de escapar del juicio de Dios es teniendo temor de Él, habiendo mostrado temor a Dios mientras estuvimos aquí en la tierra. Temer a Dios es mostrar un respeto serio, profundo y único a la persona y a la obra de Dios. Pero como a mí me cuesta traducir eso a nuestro lenguaje humano, pues mejor voy a utilizar lo que la palabra de Dios nos habla y nos define del temor a Dios. Dice la palabra del Señor, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La sabiduría del ser humano, su punto de inicio, el punto de inicio de la sabiduría del ser humano es temer a Dios.
tener un respeto serio, profundo delante del Señor por lo que Él es y por lo que Él hace. Pero si todavía ahí nos quedamos cortos, sigue diciendo la palabra. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Así que las dos cosas van unidas. Es imposible que alguien tenga temor de Dios y seguir viviendo como pagano, en parranda todo el día. No hay tal cosa. El temor a Dios, dice, es aborrecer el mal. Dice otra porción, el que camina en rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. ¿A mí qué me importa Dios? Ese es el temor a Dios descrito según la Biblia. Dice también, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que persevera, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Temor a Dios significa respetar su palabra, honrar su palabra. Eso significa temor a Dios. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, decía ya el proverbista también. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Bueno, anote rápidamente Proverbios 1:7, Proverbios 8:13, Proverbios 14:27, 19:16, Proverbios 23 del 17 y 18. Temer a Jehová el día de hoy, querido amigo, querida amiga, significa creer lo que Jesús dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si yo creo eso, estoy teniendo temor de Dios. Cuando dijo Pablo ahí en Romanos capítulo 10, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si creo eso, estoy manifestando temor a Dios. Pero eso no solamente del diente al labio. Confesar, sí, bueno, Jesús es mi Señor, pero sigo viviendo yo soy el rey de mi vida, yo soy el rey de mi voluntad, yo soy el rey de mis decisiones. No. Jesucristo dijo allá, mientras estuvo aquí en la tierra, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame entonces. Seguirlo a Él viene después de eso. De negarme a mis impulsos pecaminosos, doblegarnos delante de la voluntad santa del Señor, estar dispuesto a entregar mi vida por el Señor, a decir, sí Señor, lo que sea, lo que tú me pidas, mi vida también. Entonces dice, sígame. Si hacemos esto, eso es manifestación de tener temor a Dios. Porque por otro lado, la Biblia subraya cosas bien sencillas que son abominación delante de Dios. Escucha estas cosas y ya voy aterrizando. Dice que Jehová abomina al perverso. Dice que Jehová abomina los ojos que se enaltecen, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordias entre hermanos. Eso es abominación de Dios. Y el hacer eso son muestras de no tener temor de Dios. Dice también que Jehová abomina la idolatría. Inclinarse ante estatuas, figuras, retratos o lo que sea, representando a Dios. Ya dijimos ahí en el estudio de Sofonías este jueves, eso lo abomina el Señor porque no hay nada que pueda figurar dentro de nuestra imaginación el carácter y la personalidad del Señor en su plenitud. Jehová abomina el adulterio y la fornicación. Jehová abomina las conductas afeminadas y aquellos que se echan con varones. Jehová abomina la hechicería. Jehová abomina al que absuelve al culpable y al que condena al inocente. Jehová también abomina las pesas falsas y las medidas engañosas, el acaparamiento. Jehová lo abomina. Las personas que hacen esto son personas que no muestran temor a Dios. ¿Y sabes qué? Todos estos pecados se pueden cometer encerrados en una cuarentena, en una casa o en una habitación. Debemos pues ser cuidadosos, queridos hermanos, en cómo nos conducimos en esta tierra, porque tenemos un Padre que no juzga en base a favoritismos o a parcialidades humanas.
Y Pedro nos recuerda una vez más que somos tan solamente flores de temporada al mencionar que somos peregrinos en este mundo. Y concluyo con esto. Hemos hablado de los psicólogos. Hablando nuevamente de los psicólogos, ellos afirman que una de las claves, fíjense bien, los psicólogos dicen una de las claves para salir bien librados de estas situaciones feas como de la cuarentena será la habilidad que cada persona tenga para continuar con sus actividades y sus propósitos aún en medio de dificultades, de estas dificultades que nos impone el confinamiento. Eso dicen los psicólogos. Bueno, Dios lo había dicho ya anteriormente para nosotros. Y algo que ustedes y yo sabemos es esto. Nuestras actividades y nuestros propósitos como cristianos están bien definidos en la Biblia. Dar gloria a Dios en todo. ¿Y qué significa eso? Bueno, cuando en la casa ande trapeando, cuando en la casa esté cocinando, cuando en la casa ande limpiando las perillas de las puertas, cuando en la casa usted se dedique a limpiar los comprados que se traen del supermercado, cuando en la casa usted haga cada una de esas tareas de casa que usted no estaba acostumbrado antes a hacer, pues dice aquí uno de nuestros propósitos claros es dar gloria a Dios en todo. Y al hacerlo estaremos dando gloria a Dios. También dice aquí, ser de edificación para el pueblo de Dios. Esa es otra de nuestras actividades y propósitos que tenemos, ser de edificación para el pueblo de Dios. Yo le pregunto, ¿usted ha estado así con los brazos cruzados esperando? Bueno, nadie me llama. Bueno, a ver cuándo me llaman, pues. ¡Qué barbaridad! El pastor no me ha llamado. ¿Y cómo? ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Cómo estás siendo de edificación al pueblo del Señor? ¿Estás llamando a los hermanos? ¿Estás orando por ellos? ¿Les está manifestando tu cariño, tu preocupación? Otra de las maneras es hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Bueno, ahí tenemos vecinos. ¿Qué con esos vecinos? ¿Nos salen sobrando? Miramos por la ventana si va a salir, mejor no salgo. Y hasta que se fue salgo yo. O si los miramos, platicamos. Sobre todo si son hispanos. Y les compartimos en este momento la gran satisfacción y la gran tranquilidad y la paz que tenemos en el Señor por causa de confiar en Él en días como estos. Y amar al prójimo, bueno, que está enfocado en eso también. Amados hermanos, este no es tiempo de dormitar. Como dijo Pedro en su segunda carta, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, bueno, ya hablo de una serie de virtudes, pero quiero conectarlo con esto también. Si estas cosas están en vosotros y abundan, incluso en la cuarentena, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Amados hermanos, si usted ha pensado, si se nos ha cruzado ese mal pensamiento y aquí, ¿qué hago? Pues ya no hay más que más hacer, como decimos allá al principio en uno de los primeros videos que posteamos. Ya no hay qué hacer, ya comí, ya tomé té, ya tomé café, ya comí pan dulce, ya me comí un tamal, ya me comí una pupusa, ya me tiré en el sillón, ya me levanté, ya fui a la cama, ya caminé, ya no hay qué hacer. Si esa es tu vida, pues esa no es una vida de creyente. Esta es la vida que el Señor nos manda a tener para aliviar nuestro corazón en momentos como estos. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer según esta porción de la Escritura para mantener un corazón saludable en la cuarentena? Bueno, en primer lugar, mantengamos un sentido de alerta. No podemos dormirnos. Listos para la acción. Mantenernos sobrios. Cultivemos la santidad en nuestra vida. Porque Dios sigue siendo santo aún en medio de la cuarentena. Y tercero, alimentemos el temor a Dios. Porque con el temor a Dios, el hombre y la mujer se apartan del mal, dice la palabra del Señor. Permítame tener una palabra de oración para que esta palabra penetre a la intimidad de nuestro ser y pueda dar mucho fruto para gloria del Señor. Padre, muchas gracias por recordarnos estas cosas. Gracias porque la misma paciencia que Jesucristo tuvo cuando estuvo aquí en la tierra con sus discípulos. Ay, estudiantes que cómo les costaba que penetraran las enseñanzas de su Señor, así nos cuesta a nosotros también.
Pero por ello venimos a ti a decirte, siga teniendo paciencia, misericordia con nosotros y ayúdenos. Sí hay cosas prácticas que podemos hacer, que tú nos das a hacer, para que este corazón no se nos vuelva duro, para que este corazón no ande distraído, para que este corazón ande diciendo yo no, ya qué más hacer, no importa si eres joven, si eres adulto, si eres niño. Aquí están estos puntos bien claros para nosotros. 3 cosas que podemos estar haciendo el día de hoy. 3 cosas que nuestros cristianos, que nuestros hermanos cristianos en esos lugares de persecución, 3 cosas que los cristianos que recibieron esta carta en la dispersión les fueron subrayadas y las pusieron en práctica, son 3 cosas que tú y yo también debemos de poner en práctica el día de hoy. Mantener un sentido de alerta, cultivar la santidad en nuestra vida y alimentar el temor a Dios. Ten misericordia de nosotros, Señor, y anímanos a salir crecidos, fuertes, después de esta cuarentena, pero hablando espiritualmente, para tu gloria, para nuestra bendición y para bendición de aquellos que se encuentran a nuestro alrededor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, nuestro hermano Luis Esperanza nos va a conducir con otra preciosa alabanza en este momento. Alabemos al Señor, hermanos, ahí donde usted está. Pecado se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz. Amor asombroso.
ti, toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz, Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, el pecado rescata, ha pagado el precio, Jesús el Mesías, sobre todo él. Decimos amén, ¿verdad, hermanos? Amén. Amén. Jesús, el Mesías, sobre todo es. Permítame despedirlos entonces en esta tarde con esta preciosa bendición de ese libro de Hebreos que dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, mi hermano Luis, por haber estado con nosotros, bien acompañado con nuestra hermana Marisa también, y que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes allá en casita, en esta nueva semana en la que entramos con nuestros ojos puestos en el Señor. Hasta luego, un abrazo para cada uno.